Mi hijo le diagnosticaron a la edad de 2 años, un virus en el cerebro, el cual, lo dejó sin hablar, sin escuchar, no sostenía la cabeza, no fijaba la mirada, dependía de una traqueostomía para poder respirar, de una sondita para poderlo alimentar. Para él no había nada que hacer. Lo que él tenía, pues no, ni con rehabilitación, solamente pues un milagro de Dios, ¿no? Para que él fuera sanado. Él comienza a convulsionar, se caía de la nada y nosotros lo llevamos al doctor. El doctor dijo que, porque igual él había dejado de comer, entonces su pediatra había dicho que él se caía porque tenía debilidad, porque había dejado de comer, entonces por eso su cuerpo estaba débil y él se caía. Entonces sus convulsiones cada día eran más constantes y fue el diagnosticado que tenía el cerebro inflamado y poco a poco él fue perdiendo todo, el sostener la cabeza, el sentarse, al grado de que él ya no me reconocía. O sea, lo alzaba yo y ya no me conocía, gritaba, quería estar con la enfermera, ¿no? Fue muy doloroso porque fue de una semana para otra, es completamente verlo después de un niño sano, un niño que caminaba, corría, completamente sano. Había sido un niño que ya no me conocía, que ya no tenía, que dependía de la traqueostomía para respirar, de una sondita para alimentarlo. O sea, los doctores pues igual lo desahuciaron, para él ya no había nada que hacer, lo único que nos mandaron fue a rehabilitación para que él tuviera una calidad de vida. Entonces era muy doloroso para nosotros. Al principio fue eso, después fue económicamente, porque al principio nosotros comenzamos a deshacernos de nuestras cosas para poder solventar los gastos muy fuertes para mantener la enfermedad. Ya después fue pedir prestado para poder solventar los gastos. Después de ahí ya nadie nos quería prestar dinero porque ya debíamos muchísimo dinero. Entonces en nuestra desesperación nosotros acudimos a los brujos, a las limpias, al santero y completamente nada. Y ni siquiera ahí nos daban esperanzas de él. Nos decían que el daño que había sufrido era muy grande, entonces él ya no había nada que hacer. Cuando yo estaba pasando esta situación difícil, yo creía que Dios me estaba castigando, que era un castigo de Dios. Entonces yo creí que mi caso era un caso imposible, algo que no tenía solución, aunque me costaba y era difícil para mí aceptar, pero incluso los doctores me decían que buscara ayuda psicológica porque yo tenía que aceptar a mi hijo como él era. Llego al Templo de los Milagros y gracias a que me regalaron un periódico, entonces fue cuando ahí yo encontré, bueno, por lo que yo escuchaba, que lo imposible que había en mi vida iba a ser posible, pero todo era a través de mi fe, usando mi fe. Yo hice un voto con Dios, entonces yo decidí entregar completamente mi vida a Dios, entregarme a Dios, entregarme en el altar. Dios me respondió porque anteriormente mi hijo, días antes, él no tenía ni sensibilidad en las piernas, entonces una semana antes de que yo entregara mi voto con Dios, él comenzó a caminar de la nada. Entonces fue ahí cuando yo comprobé el poder de Dios. Han pasado 6 años de cuando yo llegué al templo y yo veo a mi hijo completamente en su salud, completamente sanado. Él corre, brinca, habla, escucha, o sea, completamente un niño sano, un niño feliz, un niño bendecido. Y incluso los doctores se quedan sorprendidos, ¿no? Porque por el diagnóstico que él tenía. Entonces ha sido una bendición muy grande de Dios. Hoy puedo ver mi vida transformada, mi familia transformada, mi matrimonio transformado, completamente todo renovado. Económicamente, pues nosotros pagamos las deudas grandes que teníamos. Pues la felicidad de ver a mi hijo completamente sano. En todos los sentidos, Dios ha bendecido en nuestro interior. Hoy hay paz, hay felicidad en nuestra casa. Yo puedo confirmar que hay un Dios que hace lo imposible, hacer posible, un Dios que bendice, un Dios que restaura. Solo es creer, entregar nuestra vida a Él, entregarle todo, completamente todo para Él, y Él tiene mucho más que darnos a nosotros.